Hola amigos, amigas y lectores en general. Mi nombre es Héctor y soy escritor, no youtuber. Hola y bienvenido. Libro electrónico contra libro en papel. ¿Qué prefieres? Debo reconocer que estoy un poco desconcertado con los ecos de esta polémica. Y digo ecos porque no es nueva. Desde que se presentó el proyecto Gutenberg a inicios de la década del 70, no ha parado de crecer la frontera de filias y fobias entre ambas formas de lectura. Y con el despegue de Amazon, ya ha sido una auténtica batalla de los que están a favor del libro electrónico o del libro en papel. Dudo que alguien desde una mínima tribuna de la red vaya a zanjar este debate, pero quiero aportar mi visión, porque en la mayoría de los argumentos se obvia lo que yo creo es fundamental. ¿Cuáles son los principales argumentos a favor del libro electrónico? Seguramente los conoces: facilidad de uso, comodidad, mejor transportabilidad, más funcionales, es también más eficaz en la búsqueda de datos, accesibilidad, más ecológico, conectividad. A ver, estos son hechos. Dudo que haya muchos de estos argumentos que sean debatibles, aunque esto de que es más ecológico se basa en que no es necesario imprimir en papel y por lo tanto se necesita talar menos árboles para hacer libros, pero no se tiene en cuenta que un libro electrónico necesita ser cargado, necesita electricidad. Y aunque no he mirado estudios científicos, me da la impresión de que alguna forma habrá de calcular cuánta electricidad necesitas al año para seguir usando el dispositivo. Y si necesitas electricidad, no evitarás el impacto medioambiental tampoco, En cualquier caso, no es lo más importante del conflicto. ¿Cuáles son los argumentos a favor del libro en papel? La virtud de poseer algo, luego la belleza del libro, la nostalgia de pasar la hoja, el olor a nuevo. Bien, ¿cuál es mi experiencia? ¿Dónde me coloco a favor del libro electrónico o del libro en papel? Pues, si te cuento que me he mudado en mi vida al menos 6 o 7 veces y que 2 de ellas han sido cambios de país, donde me he dejado detrás 2 bibliotecas, una de ellas inmensa, seguramente empiezas a intuir cómo pienso. Recuerdo haber escuchado una entrevista, lamento no recordar exactamente de quién era, pero fue en France Culture, la cadena de radio francesa, o puede que en Collège de France. Preguntan a un escritor o un filósofo en el programa, no sé si era Le Loge de Savoir o quizás Le Temps des Écrivains. Por mi recuerdo, podría decir, tengo la idea de quién fue, pero para evitar problemas de derechos de autor prefiero no decir de memoria a quién creo que pertenece la frase. La frase decía, más o menos, aunque casi de manera literal, decía algo más o menos así: tenemos en la palma de nuestras manos un dispositivo con acceso a la base de datos más grande de la historia y en general la usamos para compartir fotos de gatos. Y esta frase me lleva directamente a lo que creo que falta en general de los que se posicionan sobre el libro electrónico o contra el libro en papel, o al revés. Hago una pregunta que tiene muy mala leche. ¿Qué te interesa de un libro? ¿El contenido o el deseo fetichista de poseerlo? Empiezo. Reconozco mi nostalgia y amor al libro en papel. Aprendí con ellos. Soy lector porque tuve una vecina, Sabina, amiga de mi madre, que tenía una inmensa biblioteca a 50 metros de mi casa, de la que me pude nutrir gratuitamente.
Si hoy leo de todo y en especial si escribo, probablemente Sabina tenga un gran porcentaje de la culpa. Así que ya sabes, si mis libros te importunan y te aburren, te quejas a Sabina. Pero volviendo al meollo, nací en Cuba, me inicié como lector allí en Cuba. Un país donde soñar con adelantos tecnológicos en los 70, 80 o 90 era como para un occidental viajar a la luna. Así que mis lecturas eran libros prestados de amigos y las bibliotecas públicas, que si bien eran pasto de la censura de la dictadura, estaban nutridas de una buena cantidad de clásicos publicados en la isla, burlando las leyes internacionales de derechos de autor. Y perdonen esta vuelta al pasado, a mi pasado, pero los libros fueron y son mi vida. Lo digo mejor, la ficción es mi vida. La creación de mundos ficticios para explicar la realidad es algo que siempre me ha maravillado. ¿Cómo no amar los libros en papel? Pero también, ¿cuánto más no hubiera leído si hubiera tenido en mi adolescencia la posibilidad de tener en mis manos el acceso a la más grande base de datos de la historia de la humanidad donde se pudiera burlar la censura gubernamental? En el magnífico canal de YouTube Luz de Acuario TV se da una respuesta muy sincera sobre su amor a los libros, y digo los libros en papel. Entre sus argumentos está que le gusta la incomodidad que estos producen y que no le importa que los libros ocupen espacio, y yo sinceramente no puedo darle más la razón, porque a mí también me pasa. Y estoy de acuerdo con el 99,99% de sus argumentos cuando despotrica de los libros electrónicos. Pero, cuidado, jamás podría considerar que un libro electrónico es una ofensa a un libro en papel. Para mí el libro electrónico es el complemento fundamental del libro en papel, porque te facilita la vida cuando eres pobre o no tienes habitación, o incluso casa propia, donde meter tantos ejemplares físicos. Y yendo más allá, poseer una biblioteca electrónica en algún lugar de la red es una solución temporal para alguien que, como dije, ha perdido 2 o varias bibliotecas cambiando de país. Y una de ellas era grande, generosa y llena de clásicos encuadernados en pastadura, bellos como este ejemplar de Kafka, tan bien encuadernado. Si amas los libros como yo, te duele dejar detrás tantos libros bellos, importantes, pero en mi caso ese amor no es tan salvaje como para llegar al fetichismo por el objeto, que sí que es bello, pero no llego al fetichismo. Cuando tu casa es medio mundo, los trenes y aviones, o incluso vives en el tercer mundo, no siempre puedes permitirte la incomodidad del libro en papel o tener espacio. ¿Cómo entonces tener una biblioteca? Si, como en el mismo canal de YouTube dice, el acto de la lectura es una liturgia poética, pregunto yo, ¿no sería una insensatez dar importancia al formato? ¿Alguien puede asegurarme que por leer el Ulises de Joyce o En busca del tiempo perdido de Marcel Proust voy a conocer menos sobre el monólogo interior o la memoria afectiva que quien los leyó en papel? ¿A que no? Para quien tiene ansias de querer saber, de conocer, de investigar las causas y motivos de los hechos, como me sucede a mí, o para aquellos que amamos los idiomas, el sonido de las palabras en varias lenguas y quieren que esa emoción sea vivida por los que no conocen esos idiomas que a ti te han emocionado, los libros electrónicos son un paso de avance complementario al libro en papel, no una ofensa. Investigadores y traductores que pretendemos motivar a otros, nos movemos por los argumentos que están en el contenido del libro. Sea el formato que sea, nos abocamos al desciframiento de los trucos de la escritura y del conocimiento. Nos fijamos con pulcritud y esmero en la elección y el orden de las palabras que el autor colocó en su texto, y menos en el magnífico y bello olor a página antigua, el calor de la encuadernación o la nostalgia de pasar páginas, que sí que son importantes. La investigación y la traducción son dos tipos de lecturas que obligan no solo a desvelar la emoción, sino la forma en que esa emoción se transmite. Y luego, tratar de que otros consigan dicha emoción como la percibiste tú mismo. Traducir o investigar implican la lectura atenta de cada palabra para intentar descifrar y luego promover
tanto el contenido como la forma a otro tipo de lectura. En esto, la facilidad del ebook no tiene comparación, porque accedes a contenido extra de inmediato, sin moverte a otra habitación o abrir algún otro libro. Así que ganas tiempo porque te facilita avanzar en el espacio con menor pérdida de tiempo, que es fundamental en una investigación. Por lo tanto, a la pregunta, ¿estás a favor del libro en papel o del libro electrónico? Mi respuesta es obvia, de los dos. Si tuviera la seguridad de que en un futuro Berlín, Bilbao o Hendaya no sean las ciudades donde viva, como ya lo han sido antes La Habana, Madrid, Los Ángeles o Tours, me encantaría poder comprar toneladas de libros, tener una habitación solo para ellos y estar incómodo en una esquinita donde escriba, coma y duerma. Se acabó. El resto de mi casa, libros. Pero la realidad es que ni tengo casa propia, ni seguridad de que no me vuelva a mudar, ni mi economía es la más boyante del mundo. Así que hoy en día, con menos esfuerzo y menor gasto económico, el libro electrónico me ofrece la misma sabiduría que también encontraría en cualquier libro en papel. Amo, sí, la nostalgia del olor del papel, pero más el contenido de ambos formatos. ¿Y tú? ¿Qué prefieres? Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana y con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas y ensayos donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. La opción más recomendable para apoyar mi trabajo es comprando alguno de mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, la FNAC, librerías y o múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Realificción y dar me gusta a estos vídeos. Puedes contactarme también en contacto@realificcion.com para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos. Gracias.